sobre ti, cuando las manos de Dios están sobre ti, Dios y Padre Jesucristo. Que tu mano sea sobre nosotros en esta hora. Que tu mano esté sobre nuestras vidas. Que tu mano esté sobre nuestro corazón. Aquel que se está sintiendo desanimado, aquel que se está sintiendo triste, aquel que se siente cansado, aquel que está confundido, aquel que solo ve ruinas, aquel que solo ve puertas quemadas, muros derribados, aquel que no sabe ni dónde estar. Yo te pido que tu mano venga sobre él en esta hora. Que tu mano venga sobre esa vida en esta hora. Al que está enfermo, sánale. Al que está atado, hale libre. Al que está perdido, sálvale. Al que está clamando y pidiendo por el bautismo del Espíritu Santo, bautízale hoy, llénale hoy. Trata con nosotros, Dios, habla nuestras vidas. Que tu mano sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse y darle gloria al Señor en esta hora. Cuando la mano de Dios está sobre ti. Para nosotros entender esta historia, hay que entender, y valga la redundancia, el momento en que Jerusalén está viviendo. ¿Qué está pasando en Jerusalén? El pueblo que había pasado muchos años en el cautiverio de Babilonia, estuvieron muchos años. Babilonia hoy es Irán. Y si usted está escuchando el estrecho de Hormuz y todas esas cuestiones, es lo mismo todo. Todavía están peleando, todavía son enemigos, todavía hay mucha guerra entre ellos. Pero en Babilonia estaban cautivos por causa del pecado. Como ellos le dieron la espalda a Dios, comenzaron a levantar dioses falsos y comenzaron a adorar ídolos y comenzaron a entregarse a este mundo pagano. Dios los entregó al cautiverio. Y vino a Babilonia con sus reyes y se llevaron a los príncipes, se llevaron a todo el mundo y dejaron quizás unos pocos allá en Jerusalén. Y porque no había ejército, porque no había rey, porque no había forma de gobernar, todo Jerusalén fue destruida. El templo fue destruido, las puertas fueron quemadas, los muros fueron todos derribados. Y ahora la ciudad, toda la tierra está vulnerable. Todo el enemigo que entra puede hacerle daño. Todo el enemigo que entra puede llevarse lo que tenía. Y esta era la condición en que estaba Jerusalén. Jerusalén estaba en vergüenza. Jerusalén estaba en desorden. Jerusalén estaba en desánimo. No porque el enemigo los atacó, fue porque ellos le dieron la espalda a Dios. Una cosa es que el enemigo venga a atacarte porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y otra cosa es que tú estés sufriendo las consecuencias por tú haberte separado de Dios. Y mientras Jerusalén está en ruina, Nehemías estaba lejos, allá en el palacio en Babilonia, trabajando como copero del rey Artajerjes. Tenía una posición importante. Para tú llegar a ser copero, era porque el rey tenía confianza con tu persona. El rey confiaba en Nehemías. Nehemías podía estar seguro de que la comida que se le estaba dando al rey no estaba envenenada. Que el rey podía comer y beber de todo lo que se entregaba, porque Nehemías se había asegurado que todo estuviera en orden. Nehemías está en una posición cómoda. Nehemías está en el palacio. Nehemías no tenía necesidad ninguna. Nehemías no estaba preocupado por nada. Nehemías está en el palacio. Nehemías está cómodo. Nehemías está tranquilo. Aleluya. Pero cuando llegan esos momentos de tranquilidad y Dios tiene un propósito contigo, tenlo por seguro que Dios te va a sacar de esa vida cómoda. 2 o 3 dijeron amén porque se quieren quedar cómodos. ¿Te gusta la comodidad, verdad? ¿A cuánto le gusta el ñame? Levanten la mano. ¿A cuánto le gusta el mamey? Aleluya, con bacalao y aceite. Sigo hablando de comida cuando uno está ayunando. Se reprenda. Estaba cómodo. Pero de momento llegan unos familiares de Nehemías, amigos, hermanos de Jerusalén, para saludar a Nehemías, para darles noticias.
Y Nehemías escucha, en el capítulo 1, usted puede ver esto, que vino, capítulo 1, versículo 2 del libro de Nehemías, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén, versículo 3 del capítulo 1. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Mientras tú estás cómodo en el palacio, nuestros familiares están en afrenta allá. El muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando Nehemías escucha estas palabras, versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelos por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y ahí comienza la historia de este hombre llamado Nehemías, cuando la mano de Dios vino sobre él. Nehemías escucha estas palabras, lo que está pasando, y deja de conversar con este hombre, y se va en oración, y se va en ayuno, y le está pidiendo a Dios por su pueblo, porque su pueblo está pereciendo, porque su nación está en ruina, porque no había esperanza para ellos. Y mientras él estaba tranquilo, allá la vida estaba pasando por gran mal y afrenta, para citar el pasaje bíblico. Pero la mano de Dios vino sobre él. Y yo quiero que tú veas cómo vive una persona y qué siente una persona cuando la mano de Dios está sobre su vida. ¿Están listos? ¿Se quieren enterar? Pues mira lo que pasa aquí. Cuando la mano del Señor está sobre ti, Dios nos da visión en medio de la ruina. Y yo no sé qué tú estás viendo alrededor tuyo. Yo no sé cuáles son las noticias que tú has recibido. Yo no sé cuáles son los diagnósticos. Yo no sé qué es lo que tú estás viendo alrededor tuyo. Pero cuando la mano de Dios viene sobre uno, Dios nos da visión en medio de la ruina. Alguien que pueda darle gracias al Señor. Cuando Nehemías se entera de esta ruina, Dios comienza a tratar con Nehemías. Y Dios comienza a mostrarle la posibilidad de que todo sea restaurado. Y aleluya. Y Nehemías ahora entra en esta oración y Dios comienza a darle un plan. Y Dios le da un propósito. Porque cuando todos los demás estaban viendo piedras caídas, estaban viendo fracaso, estaban viendo vergüenza y estaban viendo imposibilidad, Nehemías estaba viendo algo más profundo en Dios. Nehemías estaba viendo cosas grandes en Dios. Nehemías estaba viendo a una Jerusalén restaurada. Jeremías estaba viendo a una nación restaurada. Jeremías estaba viendo a un pueblo siendo levantado. Y tú tienes que entender que cuando Dios está contigo, tú tienes que ver a tu familia en victoria. Tienes que ver a tus hijos en victoria. Tienes que ver tu casa en victoria. Tienes que ver tu ministerio en victoria. Alguien que pueda darle gloria al Señor. Y aquí comienza Dios a tratar con el líder Nehemías, y a tratar con su liderazgo, y a tratar con su compromiso con el Señor. Y Nehemías comienza a hablar palabras de ánimo. Mira lo que hace un líder. Si usted es líder y está aquí hoy, escúcheme bien. Un líder da palabras de ánimo. El verdadero liderazgo espiritual nace cuando alguien siente el peso que otras personas están ignorando. Cuando otros sienten la preocupación o sienten el amor por las almas, sienten el amor por la obra de Dios, mientras otros lo están ignorando. Por eso Nehemías lloró. Y cuando tú amas la casa de Dios, tú lloras por la casa de Dios. Cuando tú amas las almas, tú lloras por las almas. Cuando tú amas y aprecias el ministerio, tú lloras y clamas por ese ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Nehemías ayunó. Nehemías no dijo, déjame esperar al próximo ayuno congregacional para ayunar.
Santo. ¿Cuánto esperan el ayuno congregacional nada más? No levante la mano, no la levante. Porque cuando uno sabe que el enemigo se levanta y que el enemigo no quiere que uno avance, uno tiene que sacar tiempo para ayunar. Y si te tienes que ir para el trabajo sin comer, hazlo. No te vas a morir. De una jartera sí podrás morirte, pero por no ayunar. Aleluya. 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 Nehemías oró, Nehemías ayunó y Nehemías comenzó a clamar a Dios. Y cuando Nehemías comienza a ser sensible a la voz de Dios y al Espíritu Santo, entonces Dios comienza a producir en él una sensibilidad espiritual. Él siente la carga, él siente la preocupación. Y tanto es así que él habla con el rey y le dice: yo tengo que dejar mi trabajo. Yo tengo que dejar mi posición. Yo tengo que dejar esta vida cómoda. Porque Dios me está llamando para restaurar unos muros que están caídos. Y Jeremías se atrevió a dejar el palacio, a dejar su posición que tenía delante del rey y a dejar todo lo que tenía para irse a hacer la voluntad de Dios. Y cuando uno ama a Dios, y cuando uno ama al pueblo, y cuando uno ama las almas, cuando uno ama el ministerio, tú estás dispuesto a dejar lo que tengas que dejar para hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Y muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos dejado a un lado nuestros sueños, hemos dejado a un lado nuestras metas, hemos dejado a un lado las cosas que hemos querido alcanzar para hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero decirte que tu trabajo en el Señor no es en vano. Dale gloria al Señor en esta hora. La mano de Dios está sobre él. Porque él oró, ayunó y buscó al Señor. Ahora, la mano de Dios no está sobre el que todo lo critica. La mano de Dios no está sobre el que todo lo señala. La mano de Dios no está sobre la persona que se fija solo en lo negativo. La mano de Dios no está sobre los que murmuran. La mano de Dios no está sobre los que desaniman a otros. La mano de Dios no está sobre aquellos que no quieren buscar al Señor y quieren darse gloria y quieren darse honra a ellos mismos. La mano de Dios no está sobre ellos. Pero la mano de Dios está con aquellos que dicen: Señor, tal como estoy, yo vengo delante de ti. Y no piden por ellos, sino que comienzan a pedir por las demás personas. Y hay personas aquí, hay hermanos aquí que están viendo ruinas en su hogar, están viendo ruinas en su fe, están viendo ruinas en sus emociones, están viendo ruinas en sus sueños, están viendo ruinas en su matrimonio, están viendo ruinas en el ministerio. Y el enemigo ha querido convencerte de que Dios ya terminó. El enemigo ha querido convencerte de que ya Dios no tiene propósito contigo. El enemigo ha querido convencerte de que tu tiempo ya pasó. Pero yo quiero hablarte hoy de parte de nuestro Señor Jesucristo, el que no ha quitado su mano, el que todavía es capaz de abrir camino, el que todavía es capaz de abrir puertas, el que todavía es capaz de restaurar. De ese yo quiero hablarte hoy. No escuche la voz del enemigo. No escuche la voz de Satanás. No escuche la voz de los demonios. Cuando la mano de Dios está sobre alguien, sabe que la ruina no es el final de la historia. ¿Cuántas veces hemos pasado por momentos difíciles? ¿Y se acabó el mundo? No. Hemos pasado por desilusiones, por desprecio, por rechazo, por enfermedades, por dolores, por accidentes. ¿Y se acabó el mundo? No. Yo sé que alguien juntamente conmigo puede decir: todavía estoy de pie, todavía estoy de pie, todavía estoy caminando. Si todavía estás de pie, dale una alabanza al Señor. Aleluya. Hermano, Dios todavía reconstruye vida. Y tú tienes que creerlo. Dios todavía restaura familia. Yo lo he visto hacerlo. Yo he visto restaurar matrimonios que uno dice: Dios mío, ¿cómo tú vas a hacer aquí?
Y yo he visto a Dios levantarlo. Yo sé que tú lo has visto también. Dios todavía levanta corazones cansados. El verdadero líder espiritual no vive para controlar las personas. Vive para servir. Vive para restaurar. Y vive para levantar. Y Nehemías llega a Jerusalén. Y Jeremías no llegó allí a mandar. Aleluya. Jeremías no llegó allí a mandar. Jeremías llegó allí. Nehemías llegó allí llorando. Llegó allí y leímos que comenzó a pasearse en su caballo por todos los lugares. Y mientras entraba por las puertas y salía, Jeremías lloraba. Yo sé que es esto, porque yo sé que hay hombres y mujeres de Dios que cuando Dios los usa, lo primero que ellos sienten es las cargas por las personas. Hay personas que se paran a ministrar y sienten la carga de las personas. Personas que se paran a cantar o se paran a ministrar y sienten la carga de la gente. Y se hace difícil comenzar muchas veces. Se hace difícil arrancar. ¿Qué es? ¿Que el lugar está lleno de demonios y malicia? No. Es que hay personas que llegan con carga. Y como tú eres sensible a la voz del Espíritu Santo, Dios te hace sentir la carga del pueblo. Dios te hace sentir la carga de la gente. Y por eso es que sacamos tiempo para adorar y para alabar. Porque yo no sé qué es, pero cuando uno alaba a Dios, las cargas desaparecen. Yo no sé qué hay en la alabanza, que cuando uno levanta las manos al cielo, como que uno recibe fuerza, uno recibe ánimo, uno recibe ayuda. Si estás cansado, estás pasando por prueba, levanta esa mano y adora a Dios. Mira, hermano, lo segundo, cuando la mano de Dios está sobre ti, vas a aprender a depender de Dios en oración. Voy por el número 2, son 4, ya estoy terminando. Mira qué rápido es esto, friendo y comiendo. Cuando la mano de Dios está sobre ti, aprendes a depender de Dios en oración. Porque todo el libro de Nehemías está lleno de oraciones. Usted comienza a leer el libro de Nehemías, que usted lo va a leer en esta semana. Yo espero que haya leído el de Esdras se leía así. El de Nehemías se lee rapidito también. Usted va a ver que Nehemías ora. Y estas oraciones de Nehemías quedaron redactadas aquí en la Biblia para que nosotros podamos aprender a orar y ver cómo él ora y cómo Dios le responde y cómo Dios está con él. Y antes de él hablar con el rey, oró. Él no fue allá, mira, rey, recibí mala noticia y yo tengo que resolver esto y yo tengo que hacer. No, él oró. Tú no actúes sin orar. Porque muchas veces fracasamos y no es porque no sea voluntad de Dios, es que hicimos las cosas sin orar. Y dejamos trabajo o dejamos cosas y nos movemos de país, nos movemos de casa, nos movemos de lugares, nos movemos de aquí para allá sin consultar a Dios. Y después nos preguntamos por qué nos va mal o por qué está pasando esto con nosotros. Porque nosotros actuamos y después le pedimos a Dios que bendiga lo que estoy haciendo. No es así. Yo no puedo moverme y después pedirle al Señor que bendiga lo que yo hago. Yo tengo que orar al Señor, que me bendiga primero y que Él me muestre qué es lo que tengo que hacer. Entonces Dios va a bendecir mis planes. Apunte eso por ahí para que no se le olvide. No actúe sin la voluntad de Dios. Antes de hablar con el rey, oró. Cuando hubo oposición, oró. Cuando hubo temor, oró. Cuando hubo pecado en el pueblo, oró. Siempre vamos a ver a Nehemías orando por todas las circunstancias que le pasan. Y ahí está el secreto. Muchos dicen, Señor, yo quiero ser un líder como Jeremías, como Nehemías. Hermano, si yo vuelvo a decir Jeremías, ustedes saben de quién estoy hablando, ¿ok? Que me gusta rimar. Alex Zurdo me llamó el otro día para cantar y le dije que no. Él oraba. Y yo tengo que orar. Y cada vez que atravesaba un momento difícil, oraba. Ahora, ¿por qué? Porque la mano de Dios no hace a una persona independiente de Dios. La hace dependiente de su presencia. Y
Y a veces decimos, Señor, haznos como Nehemías. Como Nehemías. Quiero ser un líder como Nehemías. Quiero hablar como Nehemías. Quiero hacer cosas grandes como Nehemías. Ora. Ora. Ahí está el secreto. Usted va a ver a Nehemías orando. Vamos a llamarlo Nehemi, para no volverme a turbar. Nehemi. Con cariño. Le tenemos cariño a Nehemías ahora. Había personas, entonces, hay personas que están agotadas. Que están tratando de llevar esa carga que tiene en su casa solo. El ministerio, la familia y todo solo. Y no se pueden sostener. ¿Por qué? Porque no están dependiendo de la oración. Pero cuando uno depende de la oración, el enemigo te da con todo lo que tiene. Pero tú sigues de pie. Porque tú estás dependiendo de la oración. La evidencia de que Dios estaba con Nehemías, era que él buscaba la presencia de Dios constantemente. ¿Cómo yo voy a saber si la mano de Dios está contigo? Cuando yo te vea orar en vez de quejarte. Aleluya. Cuando yo te vea clamar en vez de desanimarte. Cuando yo te vea levantar las manos y adorar al Señor en vez de tirarlas al suelo y decir, Dios, ya no puedo más. Que va a llegar el cansancio, va a llegar. Pero ahí nosotros nos reubicamos y decimos, no, espérate un momentito. Yo voy a levantar mi mano y yo voy a adorar porque yo sé que la mano de Dios está sobre mí. Levanta esa mano y adora al Señor ahí un segundo. Aleluya. Hermano, muchas veces lo que necesitamos lo tenemos. La gracia está ahí. La gracia de Dios está ahí. La dirección de Dios está ahí. La ayuda de Dios está ahí. Lo que hay que hacer es ir a la oración número 3. Cuando la mano de Dios está sobre ti, Dios abre puertas imposibles. Lo vemos aquí con Nehemías. Cosas imposibles de que sucedieran, Dios las hace posibles. Nehemías está en el cautiverio, siendo judío, sirviendo a este imperio pagano. Humanamente es imposible que un rey que está controlando todo y dominando todo le diga a la persona que el man le tiene confianza, le diga, está bien, vete, yo me busco a otro. En estos días hablaba con una persona que va a renunciar al trabajo y le están ofreciendo Villa y Castilla para que se quede, pero la persona sabe que es el tiempo para salir. Cuando tú haces las cosas bien, cuando Dios está contigo, hermano, la gente no va a querer que tú te vayas del trabajo, te desaparezcas o que no dejes de ser vecino de ellos. Van a querer que tú estés allí. Y para que el rey soltara a Nehemías, Dios tenía que estar con él. Para que el rey dijera, no te preocupes, no solamente te voy a dejar ir, yo voy a darte la finanza que tú necesitas para que restaure tu pueblo. Yo voy a suplirlo todo. Yo voy a pagar por todo. Yo voy a financiar la reconstrucción de Jerusalén, de sus puertas, de su templo. Hermano, Dios tenía que estar con Nehemías. Y cuando Dios está contigo, Dios comienza a mover corazones. Dios comienza a tocar corazones. Y si tú estás buscando un permiso, tranquilo que tú lo vas a recibir en el nombre de Jesús de Nazaret. Si tú estás esperando una carta, tranquilo que yo sé que esa carta va a llegar. Si tú estás esperando unos recursos, tranquilo que yo sé que esos recursos van a llegar. Si tú estás esperando que Dios haga un milagro, tranquilo, Dios va a hacer el milagro. La mano de Dios está sobre ti, aleluya. Nehemías entendió algo. Nehemías sabía que esto no es suerte. Esto no es suerte, hermano. Esto no es casualidad. Esto es que la buena mano de Dios estaba sobre él. Y cuando la mano de Dios está contigo, tú no tienes que forzar puertas. Deja de estar tratando de tumbar puertas para meterte donde Dios no te mandó a estar. Deja que sea Dios el que abra camino.
Deja que sea Dios el que toque corazones. Deja a Dios que sea el que mueva las circunstancias. Deja que Dios sea el que sostenga todo lo que tú hagas. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero a veces queremos resolver las cosas con nuestra fuerza. Y dejamos de depender de la oración. Dejamos de confiar en Dios. Y pensamos que las cosas no van a tener solución. Pero cuando la mano de Dios está con nosotros, Dios hace que lo imposible sea posible. Mira, hermano, y número 4. Cuando la mano de Dios está sobre ti, Dios te da discernimiento. Y aquí me voy a detener quizás un chipito más que los otros puntos. Porque nosotros necesitamos discernimiento. Nuestro corazón es muy débil. Nuestro corazón es muy frágil. Muchas veces nuestro corazón es muy noble, muy bueno. Y necesitamos, como dice allá el americano, necesitamos un backbone muchas veces. Necesitamos muchas veces decirle al corazón, corazón, no te hiera tan fácil. Corazón, no te lastime con tanta facilidad. Corazón, no lo creas todo de momento. Porque muchas veces llega alguien y dice, yo voy a hacer esto por ti. Y nos emocionamos. Y comenzamos a hablar con todo el mundo. Mira, dijeron que van a hacer esto, que van a hacer aquello, que me van a ayudar y me van a dar aquí. Y hablamos con todo el mundo y se lo decimos por todo el mundo. Y lo ponemos por Facebook, por Instagram, por Twitter, por YouTube. Lo ponemos por todos lados. Y de momento las cosas no suceden. Y nos lastimamos. Y nos herimos. Y nosotros tenemos que ser como Jeremías. Jeremías no le dijo nada a nadie. Gracias. Ese tampoco. Nehemías no le dijo nada a nadie. Callado. Y Dios le hablaba y Dios le ministraba y él callado. Nehemías, vamos a restaurar, y él no le decía nada a nadie. Jeremías, vamos a levantar los muros, y él calladito. Jeremías, vamos a restablecer la ciudad, y él calladito. Deja de estar contándole a todo el mundo tus sueños, tus metas, tus logros y todo lo que tú quieres alcanzar, porque lamentablemente alrededor nuestro hay muchas personas envidiosas, y como ellos no han logrado nada, no quieren que tú lo logres tampoco, porque a ellos les va mal, quieren que a ti te vayan peor. Por lo tanto, como Nehemías, calladito, calladito, orando, ayunando y calladito, orando, ayunando y calladito. Deja que Dios abra la puerta. Deja que Dios trate. Deja que Dios obre. Pero que sea Dios. Aleluya. Y necesita discernimiento para enfrentar la oposición. Hermano, nunca piense que en la vida nadie se te va a oponer. Muchas veces cuando chiquitos quizás nos sobreprotegieron y los padres resolvieron todo por nosotros. Y llegamos a la vida de adultos pensando que todo va a ser arcoíris y unicornio y florecitas y rosas y demás. La vida no es así. La vida, uno pasa decepciones y pasa momentos difíciles y de adversidad. La vida es dura. Pero a veces queremos todo fácil y a veces decimos, como yo sufrí y como yo pasé tanto, yo lo voy a dar todo a los nenes míos. Se lo voy a dar todo, 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 todo. Y después ellos llegan a la vida adulta y se dan cuenta que papá y mamá no le pueden resolver todo. Que papá y mamá no van a ir del trabajo a decirle ahí al jefe, no lo vote por llegar tarde. Lo que pasa es que no. Como maestro, ¿cuántas veces venían los papás? ¿Por qué el nene mío tiene F? Pregúntale a él, ¿qué te dijo? Ah, que yo no hice nada. Ese es el problema, no hiciste nada. Ese mismo es el problema. ¿Por qué lo regañaste? Regañaste a mi hijo y él me dijo que no hizo nada. Que no hizo nada. Ven acá. ¿Qué tú hiciste? Y uno busca la libreta. ¿Tú dijiste esto? ¿Tú dijiste esto? Yo lo apunté. Está aquí. Entonces los papás ahí entonces se dan cuenta de que el hijo no es un santo. De que el hijo no es un angelito que bajó del cielo. Bueno, a mí lo bajaron a pedrar. Y a veces queremos resolver todo y llegamos a una vida adulta pensando que nos lo merecemos todo.
que todos me lo tienen que dar y que a todos me tienen que obedecer. Y hay personas que nunca nadie le puede decir no. Se le cae el mundo cuando escuchan no. Se le derriba el universo cuando alguien le dice, hiciste esto mal. No soportan eso. Va a haber oposición. Y tú no puedes derretirte por eso. Y tú tienes que discernir. Cuando te burlen, entiende, no es la persona, porque tu guerra no es contra carne, no es contra sangre. Tu guerra es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es con espada, no es con ejército, es con su espíritu. ¿Te están burlando? Tranquilo. Sigue caminando, porque al que nunca hace nada, nunca lo van a criticar. El que nunca se está esforzando por algo, bueno, también lo critican. Van a decir, mira, ese nunca se esforzó. Y si se esfuerza también es malo. Ese, en vez de abrir un negocio con lo que sabe, lo critica. Cuando lo abre, se cree que sabe ser millonario con ese negocio. Ese con lo que sabe, para que sea ingeniero, se va a estudiar ingeniería, ese se cree que lo sabe todo. La gente siempre va a hablar. Por eso nunca haga las cosas por el aplauso de la gente. Nunca haga las cosas. Haz las cosas porque Dios te dirige. Porque ten discernimiento. Mira, van a llegar gente para manipularte. Y la manipulación es un espíritu demoníaco. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. No te dejes manipular por nadie. Van a llegar gente con falsas acusaciones. Van a llegar gente con voces equivocadas. Y tú tienes que discernir. ¿Esta voz que estoy escuchando es de Dios o es del enemigo? La voz de Dios, ¿qué nos dice? Pelea, lucha, no te desanimes. Siga hacia adelante. Yo estoy contigo. No temas. Lea la Biblia. La voz del enemigo, ¿qué dice? Tú no puedes. Tú no sirves, nadie te quiere, todos te odian. Y hay personas que dicen, todo el mundo está en mi contra. ¿Todo el mundo está en tu contra o tú estás en contra de todo el mundo? Esa es la pregunta. De los 64,000 chavitos. ¿Todo el mundo está en tu contra o tú estás en contra de todo el mundo? Hace falta discernimiento. Discernimiento. Incluso hubo personas que aparentaban espiritualidad. Aleluya. Tenga cuidado con lo que dicen que son bien santos. Con los que escuchan a Dios todos los días. Aparentan espiritualidad, pero querían desviarlo del propósito. Pero Jeremías discernió, tuvo discernimiento y supo que las voces que estaban escuchando no eran de Dios. ¿Quiénes fueron? Sanballat y Tobías. ¿Familiares de alguno de ustedes? ¿Familiares? No. ¿Alguien viene de esa genealogía por aquí? No. Sanballat, Tobías y Gesem era árabe. Hablaron con ataque. Y estos ataques iban dirigidos para desanimar. Ellos querían ridiculizar. Ellos querían detener la obra de Dios. Ese era su propósito. ¿Estaban afuera? No, ellos estaban por allí caminando. Se sentaban entre ellos. Comían entre ellos. Y con sus palabras desanimaban. Ten cuidado con lo que tú invitas a tu casa. Ten cuidado con lo que tú dejas entrar a tu entorno. Aleluya. Sanballat y Tobías. Sanballat y Tobías representaban las voces de la oposición. Y siempre que Nehemías, que Esdras querían hacer algo, venían estos hombres con esas voces para detener lo que Dios quería hacer. Pero tú tienes que entender que no toda voz viene de parte de Dios. Y cuando alguien venga a decirte, yo quiero darte esta palabra de parte de Dios, analiza lo que te dicen. Piénsalo bien. No te pongas ni a aplaudir ni a brincar. Escucha.
Porque muchas veces nos emocionamos mucho y comenzamos a hablar en lengua y demás y no escuchamos lo que nos están diciendo. Analiza, escucha, lleva tu corazón y di: Dios, si esto es tuyo, confírmalo. Si lo que tú me estás hablando hoy es tuyo, confírmalo. ¿Es tuyo o no es tuyo? ¿Esto es de parte tuya o no? Y ellos comenzaron a hablar: Zambala y Tobía, hermano, esta gente era mala. Capítulo 2, versículo 19 decían: ¿qué se creen ustedes? ¿Se van a rebelar contra el rey? Estaban intentando de crear una revelación donde no la había. Rebelión donde no la había. Ustedes ya están en contra del rey. Ya tú le estás llevando la contraria al pastor. ¿Qué tú te crees? ¿Que tú eres el pastor? ¿Qué tú te crees? ¿Que tú eres el más que manda aquí? Y comienzan a hablar así. Esa voz es del enemigo. Esa voz es del enemigo. Esa voz es del enemigo. Alguien diga aleluya. Disimule. Disimule. Cuando la mano de Dios está sobre ti, el miedo no detiene el propósito de Dios. Y cuando ellos vinieron, dijeron esto a Nehemías: tranquilo, fue que Dios me habló y me dijo que viniera a reconstruir esto y Dios está con nosotros. Alguien que le pueda dar gloria al Señor. En el capítulo 2, ellos dijeron, capítulo 4, versículo 2, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y ellos allá construyendo. El libro de Jeremías dice que tenían la espada en una mano y en otra mano el martillo, empeñetando las paredes con una y con otra la espada, porque se levantó guerra. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Tratando de atacar la identidad de ellos, tratando de atacar la capacidad de ellos para desanimarlos. Pero cuando Dios está con nosotros, Dios convierte esa debilidad en fuerza, ese ánimo en fuerza. ¿Qué más decían ellos? Decían: estos acabarán en un día. Ellos se creen que van a reconstruir esto un día. Aleluya. El enemigo comienza a burlarse. Y tú estás buscando al Señor y el enemigo: pero tú déjalo que se burle. Otras cosas que decían: ¿ustedes se creen que van a restaurar los montones del polvo? Que resucitarán los montones del polvo de piedra que fueron quemadas. En otras palabras, ellos decían que estas ruinas ya no servían, que era imposible restaurarlas. Pero como la mano de Dios estaba con Nehemías, él ignoraba. Y tú tienes que aprenderse lo mismo. Ignora. Te están diciendo aquello y tú ignoras. Y te dicen los otros y tú ignoras. Y te están criticando y tú ignorando. Y caminando. ¿Qué más le decían? Capítulo 6, versículo 6. Y tú y los judíos piensan que se van a rebelar. O sea, falsas acusaciones. Lo estaban acusando de traidores. Capítulo 6, versículo 7. Venían Jeremías allí y decían: mira, ahora hay rey. Acusaron falsamente a Jeremías de querer hacerse rey para dañarlo, para desacreditarlo delante de las personas. Pero la mano de Dios estaba sobre él, hermano. Y la presencia de Dios produce discernimiento. Y tú tienes que entender esas 4 cosas. Oye, hermano querido, número 1, la mano de Dios está sobre ti y Él te va a dar visión en medio de la ruina. La mano de Dios está sobre ti y tú vas a aprender a depender de Dios en oración. Cuando la mano de Dios está sobre ti, Dios va a abrir puertas que parecen que son imposibles. Y cuando la mano de Dios está sobre ti, Dios te va a dar discernimiento. Así que ignora la voz del enemigo. Ignora la voz que dice que tú no puedes. Ignora la voz que dice que tú no sirves. Ignora la voz que está diciendo, hablando en contra de Dios, de parte de Dios, o hablando como si fuera Dios, pero no es Dios. No es Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir hoy? Que al final de todo esto, Jeremías reconstruye todo, porque pudo ignorar la voz del enemigo. Y cuando yo miro a Jeremías, yo veo a Jesús. Yo veo a Cristo en su carácter, en su forma de ser, en su forma de actuar. Yo veo a Cristo. Yo estoy diciendo que Nehemías es tipo de Cristo. Yo estoy diciendo que lo veo en él. Nehemías
se me parece mucho a Jesús en muchas formas. Porque Nehemías dejó la comodidad del palacio para irse a una ciudad que está destruida. Y Jesús se despojó de toda gloria, bajándose del cielo para venir a un mundo que estaba roto por el pecado. Nehemías lloró cuando escuchó las noticias de Jerusalén. Y Jesús también lloró por Jerusalén y por todo su pueblo y por la gente que él amaba. Nehemías vino para levantar los muros caídos. Y Jesús vino para restaurar las vidas que están caídas. Nehemías enfrentó oposición mientras reconstruía. Y Jesús también fue burlado, rechazado y atacado mientras cumplía la obra de Dios Padre aquí en la tierra. Nehemías ayudó a restaurar una ciudad. Y Cristo vino para restaurar el corazón del hombre. Yo no sé si tu corazón está en ruina. Yo no sé si tu corazón está destruido. Pero Jesús está aquí para levantarlo. Jesús está aquí para poner su mano sobre ti. Y Jesús envió su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté sobre nosotros y nos ayude en esta reconstrucción de nuestra vida. No podemos sanar el corazón solo. No podemos vencer el pecado solo. No podemos cargar con la vida sola. No podemos cumplir con el propósito de Dios solo. Necesitamos que la mano de Dios esté sobre nosotros. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Yo quiero decirte hoy que por eso está el Espíritu Santo aquí hoy. El Espíritu Santo está aquí para darte fuerza si estás cansado. El Espíritu Santo está aquí por si acaso tú estás herido, para sanar esas heridas. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos y para enseñarnos el camino. El Espíritu Santo está aquí para darnos discernimiento. El Espíritu Santo está aquí para preservar nuestras vidas. El Espíritu Santo, la mano de Dios, está sobre nosotros para recordarnos que el propósito de Dios no ha terminado. ¡Cuabey! El propósito de Dios no ha terminado. Se le va a levantar el enemigo. Se va a levantar hombres como Sanbalat y Tobías. Pero la mano de Dios estará con nosotros. Desde los cánticos, la lectura de la palabra, la Biblia nos ha hablado hoy del amor entre nosotros, de la ayuda mutua, del amarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo unido. Dios quiere un pueblo que trabaje juntos, un pueblo que marche juntos, un pueblo que camine juntos. Aquí hay vidas que están rotas y necesitan ser restauradas. Aquí hay vidas que están cansadas y necesitan recibir fuerza. Aquí hay hogares que están quemados y necesitan ser levantados de nuevo. Hay áreas en nuestra vida que están derrumbadas, pero hoy el Espíritu Santo las levanta, las levanta. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie y adora, 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 adora. Samakandara basoha. Vikendere bashatara bahaya. Hermano, escúchame bien esto. El pasado, tu pasado no tiene la última palabra. Tu pasado no tiene la última palabra. Lo que te pasó ayer, lo que te pasó en la semana, lo que te ha pasado en este mes, en este año, en los últimos años, no tiene la última palabra. Iglesia, la ruina que tú puedes estar viendo no tiene la última palabra. El enemigo no tiene la última palabra, no la tiene. La última voz que tú escuches no puede ser la voz del enemigo.
el último consejo que tú escuches no puede ser el consejo del enemigo. Entiende esto. Cristo está aquí para restaurar. Cristo está aquí para transformar. Cristo está aquí para tratar con nosotros. Aquí no hay nadie perfecto. En todos nosotros Dios tiene que tratar. Si hay alguien con que Dios tiene que tratar, es conmigo. Si hay alguien con que Dios tiene que trabajar, es conmigo. Si hay alguien que Dios tiene que luchar y batallar todos los días, es conmigo. Y seguimos de pie. Y tú sigues de pie. Por lo tanto, la última voz no va a ser la del enemigo. No va a ser de él. ¿Qué tú vas a hacer cuando escuches estas malas noticias? ¿Qué tú vas a hacer cuando sepas que todo está en ruina? Tú vas a hacer lo que hizo Nehemías. Tú vas a orar. Tú vas a ayunar. Y tú vas a llorar delante de Dios. Medita y piensa, ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste delante de la presencia de Dios? Y si hace tiempo que tú no lloras delante de la presencia de Dios, es el momento de derramar lágrimas. Es el momento de decirle a Dios, yo necesito que tú trabajes. Yo necesito que tú obres. La mano de Dios está sobre ti, iglesia. Si tú necesitas fuerzas, el altar está abierto. Tú necesitas ayuda, el altar está abierto. Tú necesitas ánimo, el altar está abierto. Tú necesitas a Dios, el altar está abierto. Tú quieres que la mano de Dios esté sobre tu vida. Ven al altar, vamos a orar y vamos a clamar. Pero ahí donde tú estás, clámale a Dios y dile, Dios, yo necesito que tu mano venga sobre mí. Yo necesito que tu mano venga sobre mi vida. Pídele a Dios, Dios, que tu mano sea sobre mí. Que tu mano sea sobre mi vida. Vamos a clamar en esta hora. Dios y Padre de Jesucristo, yo te pido por mi gente. Te pido por mi pueblo. Yo te pido por nosotros. Muchas veces nos encontramos sin fuerzas. Muchas veces pensamos que no podemos continuar, que no podemos caminar y que todo se hace difícil, que todo se hace imposible. Pero yo te pido hoy, Dios, que al cansado tú le des fuerza, que al desanimado tú le alientes, que hoy ellos puedan sentir que tu mano está sobre su vida y que nada es imposible para el que cree. Que tu mano sea sobre nosotros como a Nehemías, que tu mano sea sobre nosotros. Adora al Señor y dale gloria, dale gloria. Si alguien quiere darle su corazón a Cristo, ven y dale tu corazón a Jesús. Dale tu corazón a Cristo. Reconcilia tu vida con el Señor. Él está aquí, Él está aquí. Adórale, 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 adórale. Un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume.